Hola amigos, soy Armando Novoa y me encuentro nuevamente con el doctor David Shidlo, quien es jefe de psiquiatría del Centro Médico ABC. Él también es presidente de la Sociedad Mexicana de Neurología y Psiquiatría y profesor adjunto de la Universidad de Yale. David, te saludo nuevamente con mucho gusto. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias Armando, muchas gracias por la invitación. Hoy estamos encantados. Hemos recibido muchas preguntas de padres de familia y los colegios a los que servimos acerca de esta información que nos vas a compartir hoy. Estamos muy ansiosos dentro del panel Pantallas y Salud de escucharte en estos temas alrededor de la salud del cerebro, que es muy importante, de la parte del sistema nervioso que nos referiste que ibas a tocar y de qué manera el tiempo ante pantallas puede afectar el sano desarrollo de esta parte tan importante, ¿no? También nos hablaste de buenas noticias, o nos va a interesar saber más detalles. Y al final, pues tendremos algunas preguntas para ti que hemos recibido de las escuelas. Algunas cosas de veras interesantes, ¿eh? Sobre todo de cómo neutralizar algunas reacciones del cerebro, algo que es pues que refleja una preocupación muy actual de la conducta de los adolescentes, ¿no? En la cual, pues tú eres absoluto especialista. Así es que David, agradeciendo, sé que eres una persona muy ocupada, agradeciendo como siempre lo que nos compartes en la Asociación Civil, te cedo la pantalla para que nos proyectes tu presentación y aquí me quedo acompañándote al final de la misma, ¿ok? Bienvenido. Muchísimas gracias Armando, claro que sí, gracias. Muy bien, muchísimas gracias por la invitación nuevamente Armando. Es un placer para mí estar con todos ustedes el día de hoy y espero proporcionarles con información que les sea útil y práctica en las próximas semanas. Les voy a hablar sobre el uso adecuado e inadecuado de pantallas durante la pandemia y la manera en que esto afecta distintas partes del ser humano. Para ello, creo que es importante que entendamos que el cerebro y el sistema nervioso controlan absolutamente todo lo que pasa en nuestra vida. Desde los pensamientos, los sentimientos, nuestras acciones, aquello que es consciente, aquello que es inconsciente, la manera en que nuestro cuerpo responde ante ciertas situaciones, la manera en que nuestros distintos órganos responden ante lo que estamos viviendo afuera y ante lo que estamos viviendo como estímulos internos también. Pero paralelo a eso, todo eso que vivimos, tanto dentro como fuera, también va forjando y va moldeando lo que el sistema nervioso tiene que ir aprendiendo a hacer para que cuando llegamos a la edad adulta estemos listos para enfrentar los retos que la vida nos va poniendo enfrente. Si lo vemos desde ese punto de vista, nuestro desarrollo que empieza desde que estamos en el vientre materno y que realmente termina al final de la adolescencia, tiene periodos críticos en los cuales ciertas cosas están pasando. Y si interferimos con esos procesos de distintas maneras, eso puede llegar a causar dificultades para el ser humano a lo largo de su vida. Estas son algunas de las páginas que he utilizado yo para sacar la información. Se las dejo aquí por si alguien está interesado en seguirlas. Y vamos a empezar a hablar sobre el uso de pantallas. Tenemos que partir de la base de que el día de hoy, en el siglo XXI, en el mundo en el que estamos viviendo, todos tenemos una dependencia real, no adictiva, a las pantallas. Mucho más durante la pandemia. Muchísima gente está trabajando, está estudiando, está socializando a través de las pantallas y esto genera una dependencia verdadera. No es una dependencia adictiva todavía, pero dependemos de las pantallas para poder trabajar, estudiar y comunicarnos con los seres cercanos. Pero esto tiene una serie de efectos negativos en el cuerpo. Vamos a empezar a hablar por algunos de ellos que siempre están vinculados al sistema nervioso. Los ojos, por ejemplo. Nosotros sabemos que el hecho de utilizar pantallas por muchas horas genera una fatiga visual. Hay que estar haciendo ajustes constantes entre leer algo entre un papel, voltear a ver la pantalla, ver distintas situaciones en la pantalla y esos ajustes hacen que la vista se canse. Cuando cualquier órgano del cuerpo que está recibiendo información del mundo interno se conecta con el cerebro trata de compensar por aquello que está recibiendo. Y cuando hay una fatiga visual, el cerebro está intentando corregir algunas de las distorsiones que esto genera también. Pero no solamente es la fatiga visual, tenemos también los problemas de luz y brillo. Sabemos hoy en día que la luz violeta daña a los ojos, envejece a la retina y envejece al cristalino. Y la retina y el cristalino son parte del sistema nervioso. De alguna manera permiten que la información eléctrica llegue a los ojos, se procese
al cerebro, sobre todo la parte occipital del cerebro, en donde se decodifica lo que estamos viendo. Y esto, si nosotros desde muy jóvenes empezamos a lastimar la retina, esto lo que va a implicar es que con el tiempo vamos a tener dificultades visuales de otra índole. Paralelo a eso, sabemos que la luz turquesa es beneficiosa para el ojo. Entonces, es por eso que muchos aparatos hoy en día de los teléfonos nuevos, por ejemplo, traen filtros que permiten que la luz violeta azul sea en menor cantidad y que la luz turquesa azul sea en mayor cantidad. Sin embargo, televisiones, computadoras no necesariamente lo tienen. Y como los jóvenes sobre todo ajustan el brillo de sus pantallas según las necesidades que van teniendo, la estimulación que esto les da les puede estar produciendo problemas a nivel del ojo. Pero además de esto tenemos problemas posturales y nosotros podemos pensar que la postura no tiene nada que ver con el sistema nervioso o con el cerebro, pero todos los problemas musculoesqueléticos que nosotros generamos por estar tantas horas en la pantalla terminan por causar dolores que son procesados por el cerebro, que entonces nos distraen de las actividades que estamos realizando, porque evidentemente el hecho de tener un dolor en la espalda, el hecho de tener un dolor en las manos, en el codo, en el dedo, esto va a hacer que nuestro nivel de concentración y de poder procesar la información que necesitamos procesar no sea la misma. Entonces vemos infinidad de niños y jóvenes que se quejan de dolores de cuello y de espalda, en el codo, la muñeca, los dedos por estar utilizando los teléfonos, y esto lo tenemos que tomar muy en cuenta. La columna vertebral, por la postura que mucha gente va tomando, y lo podemos ver si ustedes observan a sus hijos cuando están trabajando en casa o en la escuela para los maestros, se van a dar cuenta cómo después de algunas horas ellos ya están totalmente encorvados. Y este encorvamiento produce dolores musculares, produce desajustes que hacen que el joven o el niño no se pueda concentrar de la misma manera. Ya no digamos las rodillas y las piernas de estar tanto tiempo sentados. Como tercer punto está la postura. El cuarto punto que les quiero mencionar es el sedentarismo. Tantas horas de pantalla implican estar sedentario. Y eso lo que hemos visto que genera es que la gente coma en exceso y coma mal. El estar tanto tiempo sedentario hace que los niños estén comiendo todo el tiempo, inclusive los adultos lo hacemos. Yo lo veo con pacientes adultos que me dicen, estuve 8 o 10 horas sentado en la computadora y no dejé de comer. Ese alimentarse mal también genera problemas. La comida es el alimento, es la energía que le damos a nuestro cerebro. El exceso de azúcares, el exceso de alimentos mal procesados, hace que la gente vaya perdiendo poder de concentración, poder de atención, y esto también va a generar problemas en el aprendizaje, en el lenguaje, en la resolución de problemas, en la resolución de los retos que la vida nos va poniendo enfrente. Como quinto tenemos la vida social, y aquí hay buenas y malas noticias. Por un lado, sabemos que muchos jóvenes se quejan de soledad digital, esa soledad que sienten que a pesar de estar en contacto a través de mensajes con sus amigos, contacto escrito, digamos, les hace falta el contacto humano. Es por eso que yo frecuentemente les sugiero a los jóvenes, sobre todo a los jóvenes, a los niños también y a los adultos, que no solamente utilicen las vías escritas de comunicación, que hablen por teléfono, háblenle a los abuelos, háblenle a los papás, háblenle al amigo, escuchen la voz del otro lado del teléfono, porque esto quita un poquito esta sensación de soledad digital. En los jóvenes y en los niños hay una gran necesidad de pertenencia, y esta necesidad de pertenencia está regida por las necesidades y por los hitos del desarrollo de cada edad. La necesidad social no es una necesidad nada más de diversión. La sociabilidad en el ser humano es una parte muy importante del desarrollo. Nos refleja quiénes somos, nos refleja lo que los demás piensan de nosotros, nos permite entender qué lugar ocupamos en el espacio, qué lugar ocupamos en nuestro espacio social. Y es por eso que aquí tenemos que encontrar un balance entre las horas de pantalla, pero también las horas de vínculo con los demás. Muchos niños y jóvenes hablan después, ahora en la pandemia, después de tanto tiempo de haber estado encerrados y de estar utilizando las redes sociales para sus vínculos sociales, de sentir que han estado perdiendo el tiempo, como que esa sensación de compañerismo, de pertenencia, de desarrollo de identidad, no está de la misma manera que cuando tenemos un vínculo real, y a eso se refieren ellos con la pérdida de tiempo. El famoso FOMO, que en inglés viene de las letras en inglés Fear of Missing Out, que es esta sensación que tienen muchos jóvenes y muchos niños de que algo está pasando en algún lugar y ellos se lo están perdiendo.
Curiosamente, en la pandemia esto dejó de pasar tanto, porque todo el mundo sabe que los demás están encerrados, entonces saben que no se están perdiendo de mucho. Un poquito pasa cuando sienten que hay grupos sociales que se están encontrando para jugar algún juego, para interactuar en algún grupo social a través del Zoom o de otras plataformas, y que ellos a lo mejor no están siendo invitados. Pero la vida social tiene mucho que ver con la manera en que nuestro cerebro se desarrolla a estas edades, tanto en los primeros 2 años de desarrollo como a partir de los 2 años y hasta los 12 años. En la juventud adquiere una importancia aún mayor y vamos a hablar de ello en algún momento. Hablemos ligeramente del cerebro, habiéndoles dicho todo esto que les dije, ¿de qué manera está afectado el cerebro? Vamos a hablar más adelante de algunas investigaciones, pero les voy a decir lo que está demostrado claramente por estudios en la Universidad de Pittsburgh, en la Universidad de Luisiana, en Canadá, en la Universidad de Oxford. Ha habido infinidad de estudios que demuestran que menores de 2 años que están expuestos a pantallas de manera regular fallan en sus hitos del desarrollo. Esto quiere decir que las metas que tienen que ir alcanzando en distintos momentos, el lenguaje, el caminar, el poder señalar, el poder decir, de alguna otra manera, expresar lo que están necesitando o sintiendo, empieza a fallarles. Entonces, es muy importante que los niños no estén expuestos a pantallas o estén expuestos lo menor posible. ¿Y por qué me refiero a esto? Porque se ha demostrado, por ejemplo, que ahora que el mundo está tan globalizado y que los padres y los abuelos no necesariamente, bueno, los padres sí, pero los abuelos no necesariamente viven en el mismo lugar, el contacto a través de la pantalla con los abuelos es de suma importancia. Eso les da una sensación de pertenencia. Entonces, esta cuestión de las pantallas tenemos que empezar a categorizarla. ¿Qué sí se vale y qué no se vale? De los 2 a los 5 años sabemos que afecta la conectividad de la materia blanca. Miren, la materia blanca es donde están todas las conexiones, los axones de las neuronas y el lugar donde se conectan a músculos, a órganos y a otros lugares. Y entre neuronas entre sí. La conectividad entre los 2 y los 3 años es vertiginosa. Les repito cosas que he dicho en presentaciones anteriores. Un niño de 2 años tiene el mismo número de conexiones que ustedes y yo, pero un niño de 3 años tiene el doble de conexiones de las que un adulto tiene. Esto quiere decir que esa conectividad entre los 2 y los 3 años lo que está haciendo es dándole la posibilidad a los niños de escoger con qué conexiones se van a quedar. A los 3 años tienen el doble de conexiones que nosotros y entre los 3 años y la adolescencia, el final de la adolescencia, estas conexiones se van perdiendo según las experiencias que cada joven va teniendo. Esto tiene que ver con experiencias intelectuales, experiencias afectivas, experiencias vinculares y experiencias con sustancias. Todo esto define qué conexiones vamos a mantener en nuestro cerebro en la edad adulta. Pero vean ustedes entonces lo importante que es que cuando el cerebro se está conectando, el niño tenga la suficiente experiencia humana y la calidad de experiencia humana que va más allá del uso de pantallas. También entre los 2 y los 5 años se ha encontrado que los niños que usan mucho pantallas tienen una menor integridad estructural. ¿Qué quiere decir esto? Que las áreas del lenguaje y del aprendizaje están menos integradas, están de alguna manera conectadas de manera más fragmentada. Y esto se debe a situaciones que puedo explicar un poquito más adelante. Pero sí es importante entender que entre los 2 y los 5 años, un uso excesivo de pantallas, y vamos a hablar de qué es un uso excesivo más adelante, puede hacer que la integridad estructural falle. En niños mayores, estamos hablando de preescolares y escolares, nos damos cuenta que los niños que usan pantallas en exceso tienen dificultad para resolver problemas. No me refiero nada más a problemas matemáticos y problemas escolares, problemas sociales también. El aprendizaje que se da en la vida cotidiana por el vínculo que se tiene con seres humanos en carne y hueso, digamos, en 3 dimensiones, el lenguaje, el poder hablar, el poder interactuar, el poder tomar decisiones en conjunto, no puede ser sustituido por el uso de pantallas. La estimulación personal que le damos a nuestros hijos y la actividad física en la que participan de manera cotidiana, el hecho de jugar fútbol, el patear una pelota, el armar un rompecabezas, el tener contacto, el jugar luchitas con el hermano, todo esto es instrumental en el desarrollo físico, mental y cognitivo de un niño. El contacto físico es sumamente importante y a mayor uso de pantallas tenemos que entender que hay menor vínculo humano con los demás. Se ha demostrado en algunos estudios que las pantallas generan retraso en el desarrollo. Hay estudios ambiguos con relación a esto.
y esto tiene que ver con tiempo versus contenido, y esto vamos a hablar en algún momento. También se ha demostrado que niños que usan pantallas en exceso, sobre todo para jugar algunos de los juegos que son más violentos o más hiperactivos, desarrollan hiperactividad. Los niños que desarrollan hiperactividad vinculada en pantallas tienden a ser más propensos a adicciones, adicciones al juego, adicciones a las apuestas, otro tipo de adicciones, y además tienden a ser más impulsivos. Esto se debe, les voy a hablar, algunos de ustedes entenderán de qué estoy hablando, pero las áreas que están afectadas son básicamente lo que llamamos los ganglios basales y la corteza cerebral. Estas estructuras y algunas otras están vinculadas con la concentración, con la capacidad que tenemos los seres humanos de evitar distracciones, de podernos concentrar en las cosas. Están vinculadas también con la toma de decisiones. La corteza cerebral es sumamente importante porque une información de distintas áreas, las áreas de la memoria, el hipocampo, el hipotálamo, concentra la información que viene de distintos lugares y nos permite tomar decisiones. Y si estas áreas están afectadas, nuestra capacidad de toma de decisiones se ve mucho más alterada. Y finalmente, vean ustedes, esto es una información muy importante. El hecho de que algunas de estas áreas estén afectadas implica que el desarrollo de otras áreas también van a estar afectadas. Una manera de explicarlo es, si la corteza cerebral deja de hacer las actividades que tiene que realizar, otras áreas cerebrales que tienen que ir aprendiendo a hacer ciertas cosas, a responder a ciertas amenazas del medio, a responder a ciertos estímulos, no pueden desarrollarse de la manera adecuada porque requieren de la información que viene de ganglios basales y de la corteza cerebral, y por lo tanto entonces el aprendizaje de estas nuevas áreas también va a estar impedido. Como punto número 7, quiero hacer un punto específico sobre niños y adolescentes y quiero hablarles sobre tiempo y contenido. Porque hemos hablado mucho acerca del uso de pantallas y de los tiempos de pantallas, y el resto de la plática quiero estar hablando de estos dos conceptos. Hemos hablado de que el uso excesivo de pantallas genera un retraso en el desarrollo cerebral. ¿Qué quiere decir esto? Que la conectividad se ve más alentada, que las estructuras que deberían de estar consolidándose no lo hacen, pero el hecho de que haya un retraso en el desarrollo cerebral implica que también hay un retraso en el desarrollo mental. Con mental no nada más me refiero a cognitivo, me refiero también a emocional, me refiero a poder leer a los demás, me refiero a poder entender de qué se tratan las reglas de la vida. Entonces, vean ustedes, el uso excesivo de pantallas a veces le impide a los niños adquirir estas cuestiones. Además, hemos visto, muchos estudios demuestran que hay una dificultad en la adquisición de funciones. Cada área cerebral tiene unas funciones que va aprendiendo a hacer, pero más allá de las funciones que cada área desarrolla, la integración de estas áreas, la integración del hecho de que un área de mi cerebro pueda hacer algo y otra área pueda hacer otro y luego mi corteza lo puede integrar, es lo que nos hace humanos, es lo que nos permite obtener información del medio y procesarla de una manera adecuada. El cerebro humano recibe millones de estímulos por segundo, aquellos que vemos y aquellos que no vemos. Ahora que yo les estoy dando la plática, mi cerebro está consciente del árbol que está enfrente de mí, del pájaro que pasó volando y del ruido del vecino, al mismo tiempo que yo estoy haciendo todo este trabajo y concentrándome en lo que estoy hablando. Pero mi cerebro tiene esta capacidad de procesar toda esa información y permitirme hacer lo que tengo que hacer sin distracciones. Y eso es a lo que nos referimos con adquisición de funciones. No es nada más las funciones específicas, sino la integración de estas funciones. Obviamente, si yo tengo estas dificultades, voy a tener problemas de aprendizaje, porque voy a tener dificultades para concentrarme, para poner atención, para no distraerme, y esto va a generar un problema de aprendizaje, no solamente aprendizaje cognitivo, no solamente el aprendizaje académico, sino el aprendizaje de vida, que es igual o más importante que el aprendizaje académico. Les quiero hablar de algunos estudios para poderles sustentar esto que les estoy diciendo. La Universidad de Calgary en Canadá demuestra que hay una detención en el desarrollo cerebral en los niños menores de 5 años. Niños menores de 5 años que usan las pantallas de manera inadecuada, y ahora vamos a hablar de qué es adecuado y qué es inadecuado, tienen una detención en su desarrollo cerebral. No quiere decir que les afecte el desarrollo, sino que se detiene, que es más lento. Y por lo tanto, o van a tardar más tiempo en llegar a donde deben de llegar, o quizás no van a llegar. Esto se ve reflejado en la atención, en el control motor, en el control de impulsos, en el lenguaje, en la visión,
en muchas otras áreas de las que ya hemos hablado hasta ahora en la plática y que demuestran claramente que esto que estuvimos diciendo ocurre con niños menores de 5 años que usan pantallas inadecuadamente. Entre los 5 y los 15 años se ha visto que hay una reducción en la actividad física, esto también es del estudio de Calgary, y que es indispensable para la adquisición de habilidades. Este fenómeno del sistema nervioso central que requiere de la vida, requiere de acciones, requiere de vínculos, no solamente del uso bidimensional de las pantallas, sino del uso tridimensional de los vínculos humanos. Esto, a la hora de reducir la actividad física, estamos de alguna manera alterando nuestro desarrollo motor, nuestro desarrollo intelectual y nuestro desarrollo afectivo. Pero vean ustedes, también hablan de que la tecnología es positiva, la tecnología está entretejida en nuestras vidas, en todo lo que hacemos, y gracias a eso también podemos accesar información de una manera increíble, tener la información en la palma de la mano, lo cual es increíblemente útil y vertiginoso. A nosotros los médicos nos sirve muchísimo a veces para encontrar interacciones medicamentosas, para encontrar nuevos síntomas, nuevos estudios. Entonces, la tecnología no es mala. Lo que es necesario es tener los controles necesarios para evitar los problemas de los que hemos hablado. Y esos controles son de los que vamos a hablar en adelante. El uso de las pantallas no hará que sus hijos tengan cerebros tóxicos, dice el doctor Michael Rich de la Universidad de Harvard. Pero hay que hacerlo bien, es lo que él dice. El uso de las pantallas no es tóxico, es la manera en que usamos las pantallas lo que lo vuelve tóxico. Pasivamente ver un programa, dice él, pasivamente ver un programa puede no ser estimulante y puede no ser educativo, pero tampoco necesariamente es tóxico. Él habla mucho de que la televisión es menos tóxica que la tableta, por ejemplo, por muchas razones. Una, porque la tenemos a una mayor distancia. Otro, porque tenemos mayor control de lo que estamos viendo. Otro, porque el brillo de las televisiones tiende a ser menor que el de las tabletas. Y las tabletas y los teléfonos los tenemos más a la mano y podemos controlarlos menos. Entonces, vean ustedes, empieza a haber una calificación aquí de a lo que nos referimos con el uso de pantallas. Vamos a seguir hablando de niños y adolescentes. Otro estudio que les quiero presentar es uno del NIH, el National Institute of Health, que se hizo en 2018 en Estados Unidos y que demuestra que más de 2 horas al día de uso de pantallas redujo las calificaciones de lectura y de pensamiento en muchos de los niños escolares. Y más de 7 horas al día puede producir un adelgazamiento en la corteza cerebral. ¿A qué se debe este adelgazamiento? A menores conexiones. El cerebro es un órgano que está en una cavidad cerrada y cabe lo que cabe. Y si está más delgada una capa, se debe probablemente a la falta de conectividad. Entonces, volvemos a este asunto de que el exceso de uso de pantallas, tanto en tiempo como en contenido inadecuado, puede producir estos problemas a mediano y a largo plazo. Este estudio también dice que se reduce la imaginación, la creatividad y el juego exterior y vincular, que son tan importantes para desarrollar habilidades personales y habilidades sociales. ¿A qué edades? Dice este estudio. Menores de 3 años que están en plena conectividad cerebral y desarrollo constante deberían de no usar pantallas o usarlas lo menos posible, más que, como dije, para ciertas lecturas a través de aparatos que son mucho más protectores de la luz, como pudiera ser el Kindle o algunas de estas tabletas de lectura, o para vínculos sociales con la familia, como pueden ser algunos de los portales que se utilizan para poder hablar con familiares que están a distancia. El aprendizaje a través de la exploración y del ejemplo es otra de las cosas que encontraron. Los jóvenes y los niños imitan mucho lo que los padres hacen. Entonces, enseñarles a utilizar estas pantallas para el aprendizaje a través de la exploración es logrado a través del ejemplo. El exceso de las pantallas limita procesos y afecta el desarrollo de los jóvenes. Y finalmente, el vínculo humano es indispensable para que no haya una conectividad fragmentada. Les quiero dar un ejemplo que he dado con anterioridad. Si un niño ve en una caricatura que hay un niño que patea una pelota, la siguiente imagen es la pelota volando en el aire. La tercera imagen es otro niño que tiene la pelota. Ese niño, si está en el parque, ve que un niño patea la pelota rueda o está en el aire, cae y otro niño la agarra. Esta es una experiencia completa, que el niño la registra, sobre todo estoy hablando de niños de 0 a 3 años, el niño la registra como una actividad completa. Cuando lo ve en la televisión y solamente ve la imagen de la patada,
la imagen de la pelota en el aire y la imagen del niño que la tiene en la mano, le cuesta mucho trabajo integrar esta experiencia, porque no ha tenido este tipo de experiencias o porque le cuesta trabajo hacerlo de esta manera. Por ello es que en algunos lugares del mundo se han creado programas específicos para niños que siguen estas secuencias, para que los niños puedan tener conexiones que no sean fragmentadas, que no sean una imagen, otra imagen, sino imágenes secuenciales. Muchos países, sobre todo en Inglaterra, muchas compañías se han dedicado a hacer estos programas para niños que son secuenciales. ¿Cómo afecta el uso de pantallas el sistema nervioso? Les quiero dar aquí 3 ejemplos. El primero es el sueño. El sueño es una actividad fundamental del ser humano. El ser humano necesita dormir porque a la hora del dormir ocurren muchísimos fenómenos. No solamente se repara el sistema inmunológico, procesos inflamatorios ceden, el cerebro se limpia de una cantidad de basura que tenemos ahí. Hay muchas actividades que se dan durante el dormir. Entonces, vean ustedes, la luz azul inhibe la melatonina, ya lo hablamos hace un momento, y si se inhibe la melatonina, la capacidad de dormir va a ser menor. Los niños les empieza a costar mucho trabajo dormir. Véanlo en los jóvenes, véanlo en los adultos que se meten a la cama y están viendo su teléfono y de repente dicen, me quedé dormido hasta las 4 de la mañana o las 3 de la mañana. Mientras más cercano a la cara tenemos el aparato, más es el efecto sobre la melatonina. Por eso es que la televisión que está a distancia es menos dañina que el teléfono o que la tablet. La televisión y los juegos estimulan el estar alerta. Entonces, es otra vez el contenido. Hay que escoger, no es nada más el brillo de las pantallas y el uso de pantallas, sino el contenido, lo que estamos viendo. Papás que no están al tanto de los juegos que juegan sus hijos o maestros. Yo he oído de pacientes míos que dicen que están en la clase cuando todavía eran presenciales y algunas clases se utilizaban con pizarrones inteligentes y los niños estaban metidos en sus computadoras o estaban chateando con amigos o estaban jugando juegos, algunos de ellos me dicen. No todas las escuelas tienen los bloqueadores para que no se metan a estos programas. Entonces, hay que estar vigilando lo que los niños hacen en las pantallas. El estudio, dice que niños entre 6 y 12 años durmieron menos horas cuando habían sido expuestos a pantallas. Estamos hablando de niños muy pequeños que requieren de horas de sueño para poder compensar lo que vivieron durante el día. En los adolescentes, lo que este estudio vio es que el estudio demostró que horarios y dejar las pantallas fuera tuvo menos efectos que los niños que no tenían horarios, los adolescentes que no tenían horarios y se metían sus pantallas adentro. Yo sé que muchos de los jóvenes protestan cuando los papás le dicen a las 11 de la noche dejas tu teléfono fuera de tu cuarto o tu tableta fuera de tu cuarto, pero la verdad es una buena práctica. Lo que el estudio demostró es que los niños que no tenían controles en horarios o que utilizaban las pantallas en las noches en sus cuartos, tenían mayores cambios conductuales, mayores problemas académicos, mayores cambios cognitivos, más problemas en el dormir, mayor obesidad, subían más de peso porque están más tiempo sedentarios o comen más y tenían algunos problemas de autoestima, mayor aislamiento social. Entonces, lejos de decir, si no lo dejo que se meta a las pantallas, no va a estar en contacto con sus amigos, esto también producía cierto aislamiento social. ¿Cuáles eran las áreas afectadas? Nuevamente la corteza cerebral, el tálamo, el hipotálamo, el tronco cerebral y la formación reticular. La formación reticular tiene un sistema que se llama el sistema activador reticular ascendente, que tiene mucho que ver con el dormir. Si estas estructuras están dañadas, por más que el niño quiera dormir, por más que diga estoy cansado, no va a poderse quedar dormido. Entonces vean ustedes lo importante que es de no meterse a la cama después de haber estado utilizando la pantalla, sobre todo varias horas. Otro ejemplo que les quiero dar es el de la adicción. El sueño fue uno, el segundo es la adicción. Como decíamos, hoy en día tenemos una disponibilidad infinita con los teléfonos y todo el mundo tiene un teléfono, todo el mundo tiene iPads, todo el mundo tiene conectividad a la red y esto de alguna manera es algo bueno en algún sentido, no necesariamente bueno en otro. Mucha gente pierde mucho tiempo, precisamente porque tiene esto y en lugar de hacer ejercicio, no ahora en la pandemia, pero en otros momentos, salir a tomar un café con un amigo, verse para jugar fútbol, para hacer algún deporte, pierden mucho tiempo navegando en la red. Hay un estudio que dice que ciertos programas, por ejemplo, el YouTube hace que los niños estén viendo uno tras otro los videos, uno tras otro, y a final de cuentas, en este estudio que se hizo para preguntarles qué habían visto, muchos de ellos no recordaban
ni la mitad de lo que habían estado viendo. A eso se refieren con pérdida de tiempo. La dependencia que se va adquiriendo de las pantallas desafortunadamente genera algunos problemas como los que vamos a hablar ahora. Primero, la normalización de los niños. Los niños empiezan a sentir que es normal este uso de pantallas. A diferencia de los adultos que tenemos un poquito más de conciencia, y no todos, un poquito más de conciencia de cuándo usar las pantallas y de qué manera usarlas y qué contenidos son válidos y cuáles no. Para los niños no lo es. Para los niños lo ven como un entretenimiento constante. Inclusive yo he visto papás en el consultorio que lo utilizan como un distractor de los problemas de los niños. El niño está haciendo un berrinche por algo y le dicen, ya métete a ver tu programa o métete a jugar este juego, como si fuera una solución para el problema que está teniendo el niño, en lugar de sentarse a hablar con él de qué es lo que está sintiendo, por qué lo está sintiendo, cómo lo puede resolver. Además, genera algunos problemas de socialización. Hemos visto la cantidad de bullying, cyberbullying que hay debido a que los niños utilizan esta normalización del uso de pantallas como una forma de vínculo a veces inadecuada. Decíamos que la televisión es más controlable que las tabletas o que los teléfonos porque son más accesibles. Pero mientras más temprano empieza esta dependencia a las pantallas, mayor propensión hay a la adicción a las pantallas. Ya en los nuevos libros de psiquiatría que estamos hablando cada vez más sobre las nuevas adicciones, hay una descripción de la adicción a las pantallas, la adicción al teléfono. Yo he visto pleitos terribles entre papás y jóvenes debido a que les castigan el teléfono y es como que verdaderamente les estuvieran quitando un brazo. Este nivel de adicción verdaderamente es preocupante. Esto se debe fundamentalmente, a diferencia de en el sueño que vemos cuáles eran las estructuras que estaban afectadas, esta adicción se debe fundamentalmente a las sustancias que producimos en el cerebro y fundamentalmente a los neurotransmisores, la manera en que estos neurotransmisores están generando niveles de placer artificial y niveles de necesidad artificial, hace que los jóvenes se vuelvan más adictos a esto. Para ello, para poderlo resolver, es necesario generar autorregulación, autodeterminación y autocontrol. Estos problemas, estas herramientas empiezan a desarrollarse desde los 4 años de edad y su edad fundamental en la cual un niño puede tener una autorregulación, una autodeterminación y un autocontrol es aproximadamente el 3.er, 4.er año de primaria que ya deberían de poder controlarse a sí mismos. El tercer punto que quiero hablar de estos 3 ejemplos que les iba a dar es otros problemas que vemos en los adolescentes. Los adolescentes son un grupo muy importante y hay que tomarlos muy en serio. Vemos muchísimo insomnio, cada vez más insomnio en los jóvenes. Esta pandemia ha sido terrible en ese sentido. No les puedo decir la cantidad de jóvenes que he visto en los últimos meses que han revertido sus horarios de sueño, que se duermen a las 4 o 5 de la mañana y se paran a la 1 o 2 de la tarde, porque están constantemente conectados, no necesariamente con amigos, con juegos, a veces de ellos no muy adecuados, etc. Los dolores musculares que tienen debido a que están en la cama todo el tiempo jugando con su celular, cada vez han ido en aumento, y la obesidad en el adolescente durante esta pandemia ha ido aumentando más y más. Yo dirijo la clínica de trastornos alimenticios en el Centro Médico ABC y la cantidad de consultas que tenemos por jóvenes que han estado subiendo de peso es enorme. Además, se está desarrollando una patología de juego. Patología de juego no me refiero a apuestas todavía, pero patología de estar jugando juegos todo el tiempo. Lo malo es que esta patología de juego eventualmente los lleva a la patología de apuestas, que sí lo estamos viendo cada vez más en jóvenes más temprano. Dificultades en concentración, atención y pensamiento debido a las estructuras de las que ya les hablé. Dificultades vinculares. Cada vez dicen cosas más grotescas los jóvenes en sus redes sociales. Algunos de ellos inclusive me han dicho que han dejado de usar las redes sociales porque están hartos de lo mismo todo el tiempo, de ver lo que los demás suben, de ellos subir cosas, de sentirse fuera. Esta pandemia ha generado esta sensación de dificultad vincular. Hemos visto cambios en las prioridades de los jóvenes y esto se debe no nada más a lo que está pasando psicológicamente, sino a lo que está pasando también neurológicamente. Los cambios de humor, los problemas de personalidad, la agresión en los jóvenes se debe no solamente a cambios en las sustancias en el cerebro, sino a cambios que estas sustancias se están generando en otras áreas del cuerpo también. La agresión se ha visto aumentada no solamente en los adultos, pero en los jóvenes mucho. Ahora vean ustedes, en un estudio reciente de la Universidad de Oxford y del Royal College of Pediatrics and Child Health,
Salió un estudio recientemente que niega estos hallazgos, algunos de ellos. Los únicos que no niega es que la utilización de pantallas en las noches es dañino y que hay que revisar casos individuales de lo demás. ¿A qué se refieren ellos con este estudio? A que los niños sí, los jóvenes sí necesitan de las relaciones vinculares y está bien que utilicen las pantallas para hablar con sus amigos. Como yo les decía, ojalá utilizaran el teléfono de vez en cuando también. Sin embargo, la utilización de las pantallas en las noches sí está generando estos problemas de los que mencionamos arriba: insomnio, horarios revertidos, dolores musculares, patologías de juego, etcétera. Vamos a hablar de un mejor entendimiento. Nos quedan un par de láminas con las que me quiero concentrar en esto. ¿A qué nos referimos con tiempo de pantalla? El tiempo de pantalla es el tipo de pantalla que vamos a utilizar. Empecemos por eso. No es lo mismo ver la televisión, que están metidos en el teléfono o en la computadora todo el tiempo, o que utilizar los lectores, las pantallas que son específicas para leer. Yo sí diría que el ver la televisión podemos reducir el número de horas que se ve la televisión es menos dañina y el número de horas que se utilizan Kindles o algunas otras tabletas de lectura no debe ser contada dentro de las horas de pantalla porque son otro tipo de estímulo, otro tipo de luz y son más productivas que las tabletas o los teléfonos. Segundo, nos referimos al tiempo de pantalla al contenido también. No es lo mismo el estar metido en las redes sociales que el estar metido viendo un ebook o haciendo un videollamado con los abuelos o viendo algunos programas infantiles, etcétera. Entonces, creo que el contenido también nos puede ayudar a calificar a qué nos referimos con el número de horas de pantalla. No es lo mismo estar metidos en la pantalla solos que con la asesoría de los adultos. Y vamos a hablar en un minuto a qué nos referimos con asesoría y hasta qué edad es necesario hacerlo. ¿Cuándo introducir el número de pantallas? Según la Asociación Americana de Pediatría, esto es lo que decían hasta antes. Ahora les voy a dar las nuevas guías al final. 0 pantallas en menores de 18 meses a 2 años, con excepción de videoconferencias a familiares. Eso es lo que ellos dicen. 0 pantallas con excepción de videoconferencias a familiares. Desde 2 a los 5 años, entre media a 1 hora al día, pero con una alta calidad de contenido. Eso es súper importante. De los 6 a los 12 años, establecer límites consistentes en tiempo y en contenido y asegurarse que no interfiere con comidas, actividades físicas y el dormir. O sea que las horas de pantalla no pueden ser utilizadas durante las comidas, no pueden interferir con la actividad física que es indispensable a esa edad y no pueden interferir con el dormir. Después de los 12 años hay que establecer tiempos libres de pantallas. Por ejemplo, en el coche no usar las pantallas, en las comidas no usar las pantallas, cuando hay actividades familiares, cuando se salió a comer, cuando se está en casa de la abuela, no se puede estar utilizando las pantallas. Y tiene que haber también lugares libres de pantallas. Algunos papás, por ejemplo, establecen que las pantallas se pueden usar fuera de la habitación, nunca dentro de la habitación. Con los adolescentes, actividades escolares tienen que ser llevadas a cabo en pantallas. Los jóvenes escolares hoy en día también lo están haciendo, pero hay que revisar contenidos y tiempos fuera de esto. Y hay que estar muy pendientes de las conductas adictivas y de los problemas sociales. Entonces, es cuando empiezan a ver estos síntomas que los papás y los maestros tienen que poder responder. Tienen que darse cuenta cuando los jóvenes están siendo alterados por actividades que están vinculadas a las pantallas. La Asociación Americana, perdón, está mal ahí, no es APP, es AAP, la Asociación Americana de Pediatría, revista estas guías y se las voy a presentar en algún momento. Entonces, les voy a dar algunos consejos generales. Hay que ver los programas con los hijos hasta los 10 años, hay que ver lo que están haciendo, hay que participar con ellos, ya sea en la televisión, en el iPad. Yo sé que algunos jóvenes, algunos niños de esa edad sienten que no es adecuado, pero sí es adecuado. Tenemos que estar al tanto de lo que nuestros hijos están viendo. Hay que seleccionar contenidos inteligentes. No se trata nada más de las horas de pantalla, como les dije. No es lo mismo 1 hora de pantalla en redes sociales o en un juego agresivo que 1 hora de pantalla leyendo un libro o escuchando música. Hay que mantener horarios de comida, el de dormir y espacios familiares y espacios escolares y tiempos libres de pantalla. Es muy importante que a pesar de que haya muchas horas de pantalla, haya espacios libres de la misma. Hay que limitar el propio uso de pantallas. Yo he tenido sesiones familiares aquí en el consultorio en donde los papás están regañando a los hijos y el niño le dice a la mamá, tú no sueltas tu teléfono un segundo. Y el papá le dice a la esposa en ese momento, tienes razón, todo el tiempo estás en la pantalla. Entonces, los niños, acuérdense, aprenden por el ejemplo.
Y si nosotros no dejamos de usar las pantallas, ellos tampoco lo van a usar. Y no basta con decir yo soy tu mamá y yo sí lo puedo hacer. Ese no es un buen ejemplo, eso no es un buen límite. Hay que enfatizar el dormir, el comer sanamente, el hacer ejercicio y el organizar el día inteligentemente. Eso lo tenemos que ayudarles, tenemos que enseñar a nuestros niños a esto, a organizar su día, a comer de manera sana, a dormir en los momentos adecuados, a no interferir con el sueño, a hacer ejercicio. No se puede suplantar la interacción familiar con horas de pantalla, ¿sí? La interacción familiar, sobre todo en la época de la pandemia, es sumamente importante. Es importante hablar con los hijos, es importante ver programas interesantes juntos, es importante discutir lo que está pasando en el mundo, es importante realizar actividades familiares que no tengan que ver con la pantalla. Hay que usar la tecnología sabiamente, hay que usar los controles de una manera sabia. La tecnología no hay que satanizarla, lo que hay que satanizar es la manera en que la usamos. Y con las adolescentes es muy importante enseñarles a tener un equilibrio entre las actividades reales, las actividades vitales y las actividades virtuales. Hay que empoderar a los jóvenes con conocimiento e información. La organización que Armando dirige hace mucho trabajo alrededor de esto. Hay que empoderarlos con conocimiento, tienen que entender lo que esto les hace y tienen que entender la manera en que hay que utilizarlos. Hay que ponerles límites y reglas claras, pero hay que explicárselos con realidad. De la misma manera que podemos decirles por qué el alcohol a cierta edad les va a dañar el cerebro, tenemos que poderles explicar por qué hay ciertas reglas con respecto al uso de pantallas. Hay que enseñarles civismo digital, tienen que saber qué se vale y qué no se vale con las pantallas. Los errores que cometen los jóvenes a veces son inocuos y pueden aprender de ellos y tenemos que enseñarles de ellos, pero hay errores que no son inocuos y muchos de ellos tienen que ver con el civismo digital. El sexting y el cyberbullying, cuando vean que sus hijos están involucrados en esto, necesitan buscar información y necesitan buscar ayuda profesional. Es el momento de interceder y de interferir en lo que está ocurriendo con ellos. Finalmente, la pandemia ha generado situaciones específicas. Quiero darles algunas estadísticas. Hay más de 3 billones de personas en el mundo que sí están en cuarentena. La mitad de la población no puede estar en cuarentena porque necesita trabajar o por otras razones, pero hay 3 billones de personas en cuarentena. 90% de los estudiantes en todo el mundo no tienen escuela en persona. 90%. Por lo tanto, las pantallas se han hecho sumamente necesarias y lo van a seguir siendo por un tiempo, para el estudio, para el trabajo, para el juego, para la socialización. ¿Cuáles son las implicaciones? Hay una necesidad importante de redes sociales, de relaciones sociales a través de las pantallas que no podemos negar. Es una gran ayuda en el distanciamiento social. Los jóvenes y los niños necesitan sentirse cerca a sus amigos, cerca de sus familiares y las pantallas están ayudando en esto. Parece ser que más que el tiempo de pantalla, el daño potencial que hacen es el tiempo que se está utilizando, pero el contenido y la actividad que se realizan durante este tiempo. Es muy importante la supervisión familiar y yo les pido, no caigan en el juego de estás invadiendo mi privacidad. A los 10 años, a los 12 años, uno tiene derecho a saber en qué están involucrados los hijos. Para cada niño es diferente. Hay que buscar los niveles óptimos de utilización de pantallas para cada niño. Y por favor, asegúrense que sus hijos están teniendo actividad física aún durante la pandemia. Las pantallas no pueden ser utilizadas en lugar del ejercicio. Jugar fútbol en la pantalla no es lo mismo que jugar fútbol en la calle. ¿Ok? ¿Qué acciones les sugiero? Primero, que utilicen las pantallas para contactos sociales, muy importante. Sí, dejen que sus hijos tengan contacto social con sus amigos. Tiene que haber una vigilancia parental importante. No dejen de hacerlo. Y utilicen las pantallas para actividad física. Hay infinidad de programas que son para hacer ejercicio. Háganlos en familia. Clases de yoga, clases de ejercicio sumamente importantes. Finalmente, para terminar, les quiero dar las nuevas guías de la Asociación Americana de Pediatría. Lo que dicen es, involúcrate con el mundo virtual de tus hijos. No pueden dejarlos solos, no pueden dejar que ellos estén en un mundo virtual sin que ustedes sepan lo que está pasando ahí. El mundo real y el mundo virtual de alguna manera interactúan y tienen que participar y coparticipar tanto con los juegos con sus hijos como lo que están involucrados. Los niños maduran con límites. Los límites son sumamente importantes, no solamente a nivel psicológico, a nivel neurológico, los estructura. Establezcan tiempos libres de medios y que los niños tengan juego. El segundo consejo es, sea un buen ejemplo.
limita tu propio uso de pantallas. No estén usando las pantallas de manera excesiva como adultos tampoco, y tengan actividades de calidad con sus hijos, actividades reales, no actividades virtuales. El lenguaje, sobre todo en los niños chiquitos, es sumamente importante. Entonces, más que las pantallas, los niños no aprenden el lenguaje de las pantallas, lo aprenden de la interacción con los papás. La adquisición del lenguaje es un evento emocional. Los niños se emocionan de vivir ciertas cosas y esa emoción es lo que les permite desarrollar su lenguaje. ¿Y qué creen? El lenguaje es fundamental para el desarrollo de muchas otras áreas cerebrales. Los programas educacionales no deben iniciarse antes de los 2 años, no porque dicen este programa es apto para niños de 6 meses, lo crean. Programas educacionales en las pantallas deben empezar después de los 2 años. El contenido importa más que el tiempo. El tiempo es muy importante, ya dimos las reglas, ya dimos las guías del tiempo, pero vigilen el contenido. Investiguen las aplicaciones que están usando sus hijos. Vean ustedes, hay más de 80,000 aplicaciones que tienen el título de educacionales y aumentan esto diariamente. No porque una aplicación diga educacional quiere decir que es educacional. Tienen que usar el sentido común. Tienen que usar juegos que son o programas que son adecuados para la edad de sus hijos. No se guíen nada más por las etiquetas o por la recomendación de la comadre. Encuentren un equilibrio entre las actividades cotidianas. Permitan que los adolescentes socialicen en línea. La socialización en la adolescencia es parte fundamental de la adquisición de la identidad y la solidificación de la personalidad. Entonces, es muy importante que sí lo puedan usar, pero por favor, enséñenles civismo digital. Enséñenles qué sí se vale y qué no se vale. Enseñen que no se vale postear fotografías de otras personas, ni vestidas ni desnudas, sin su consentimiento. Enséñenles a no hacerlo con ellos mismos. Enséñenles a meterse a páginas que les van a dar información válida y no información inadecuada. Como les dije, esto ayuda a la formación de la identidad de los jóvenes. Ayúdenles a desarrollar empatía cuando meten la pata, cuando se equivocan en algo. Pero acuérdense, hay errores que no son fáciles de reparar. Hay errores que quedan ahí para siempre. Y esos son donde tienen que estar alerta y donde tienen que buscar ayuda de un profesional. El sexting y el cyberbullying son ejemplos de esto. Con esto les doy la información que yo tenía. Muchísimas gracias por su atención. Espero que les sea de utilidad. Muchísimas gracias nuevamente, Armando, por la invitación. David, pues muy contundente, muy fluida, muy lógica la presentación. Me parece que el contenido Gracias. deja pocas dudas, pareciera, pero nos surgieron algunas y teníamos algunas incluso preparadas aquí de las escuelas. No tienen un orden específico, no, si te parece bien te las voy entregando conforme Sí, las claro. tenemos registradas. Tienen que ver con algunas cosas que dijiste al principio, a la mitad, al final. En general, todo está interconectado en este tema, así es que es importante y nos puede servir Claro. para llegar a veces hasta más de un punto, ¿no? Sí. Hablaste de una cosa importante acerca de la patología del juego. Algo que se está viendo mucho crecer en los últimos tiempos en las comunidades de chavos es la participación en retos peligrosos. Entonces, ¿tú dirías que hay una conexión entre si los dejamos jugar en momentos inapropiados, en una etapa, en las edades en que señalaste que debería estar muy restringido el acceso a ese tipo de actividad y de activación, ¿no? Por las conexiones o desconexiones que genera? Si vienen con esa patología del juego, que luego puede ser de apuestas, se extiende y eso explicaría un poco por qué vemos a tantos chavos participando en retos que son verdaderamente peligrosos. El más reciente fue ese del rompecráneos que circuló en TikTok, donde los chicos veían cómo era esto de brincar parándose junto a uno que quedaba en medio y a la hora que se brincaba le metían el pie y ya hubo muertos, ¿no? Entonces, cuando están viendo esa situación de peligro, ¿qué hace que no se les dispare una alarma? ¿Esta patología que ya se vino gestando, habría alguna conexión? ¿Algo que podamos anticipar como los conductores para los papás de los que aún están a tiempo? Mira, es una buenísima pregunta, pero muy compleja al mismo tiempo, porque obviamente este tipo de situaciones tiene muchas vertientes, se suman muchas cosas. Si bien sí creo que una de ellas es la que está señalando, el jugar cierto tipo de juegos en línea, que hace que los jóvenes sientan que no hay riesgos y que no hay consecuencias, porque te dan puntos por hacer cosas que socialmente no son aceptables.
Y entonces aprendes que esas cosas pueden ser divertidas, te generan cierto placer, ¿sí? Matar a alguien en un juego o hacer alguna actividad inadecuada, ilegal, ilícita. Hay una especie de aprendizaje en el cual, pues, si no hay consecuencias en la vida, luego lo traslapo a la vida real y creo que ahí no va a pasar nada. Sin embargo, fíjate, hay otros elementos muy interesantes. En general en la vida, los seres humanos sublimamos nuestros sentimientos, ¿no? Entonces, sublimar quiere decir cambiarlos por ciertas cosas. Entonces, en lugar de ir a la guerra, jugamos un torneo de fútbol y el reto es ganarle al otro y el reto es destruir al otro y el reto, pero está hecho de una manera sublimada, de una manera que me da cierto placer hacerlo, pero no hay esa consecuencia letal y no ataca mi moral, ni ataca mi sentimiento de bienestar, ni de bien y mal. Cuando se me ha dado todo, o cuando ya no encuentro placer en las cosas cotidianas, ya no me da placer retar a alguien en un ajedrez y ganarle. Ahí hay un reto intelectual, ¿no? En el que le tengo que ganar al otro. Entonces, la única forma en que yo voy a obtener ese placer y esa lluvia de dopamina, como en algún momento decíamos, es haciendo algo que es o ilegal o inmoral o inadecuado. Y ahí es donde se junta con esta cuestión en la cual yo estuve jugando este juego, ahora me lo llevo a este lado, ahora lo traslapo a la vida y no mido las consecuencias hasta que las consecuencias están ahí. Y es un aprendizaje muy tardío, muy doloroso y muy complicado. ¿Cuáles son las señales? Pues un poco cuando un joven está súper metido en estos juegos y sin vigilancia de los padres y están jugando juegos que son muy agresivos, que rompen las reglas sociales. Yo no sé por qué algunos papás creen que eso puede ser muy bueno y puede ser muy divertido, ¿sí? Este, eh, Hubo una época hace muchos años en que había un debate que si ver violencia en los juegos o en la televisión engendraba más violencia en la vida real o más bien la sublimaba. Ya no hay duda. La violencia engendra violencia. Jugar juegos violentos hacen que la gente quiera más violencia. Y lo hace con los amigos, y lo hacen a veces a través del bullying, y a veces a través de los pleitos, y a veces a través de situaciones de esta índole. Entonces, sí hay formas en que podemos detectarlo. Los juegos que los jóvenes están jugando, los cambios de humor, la necesidad de actividades riesgosas, tienen que prenderle focos a los papás y ayudarlos a pensar que esta persona necesita ser evaluada por él. O sea, un apoyo terapéutico en ese caso. O sea, 100%, sí. un diagnóstico y una... Por lo menos que alguien lo vea, platique con él y les pueda decir a los papás, este chavo, pues, se puede corregir de esta manera, o ya está en ligas mayores y hay que hacer un tratamiento más profundo. Explicaste algo que es además muy interesante de entender y a veces cuesta trabajo, que cómo el cerebro trabaja en múltiples áreas del órgano, ¿no? O sea, una hace una cosa, otra hace otra cosa, otra hace otra cosa y luego la corteza integra todas esas funciones y genera una conclusión o una respuesta. O sea, ningún área trabaja, digamos, por sí sola, todas están de alguna manera interconectadas, pero ¿qué pasa entonces cuando dañas una de ellas? También eso desde ahí deriva en el daño hacia el resto de las funciones del cerebro y entonces, en ese caso, si se genera o se gesta una adicción a las pantallas, al tiempo que estás en pantallas, esa adicción, esa parte que no va a funcionar bien en el cerebro, ¿te va a afectar hacia otras adicciones o en otras funciones ejecutivas del cerebro? Sí, mira, hay dos respuestas ahí. La primera es que el cerebro es muy plástico y lo que hemos visto es que cuando hay un área dañada, muchas veces otras áreas del cerebro toman sus funciones y eso es algo increíble. Lleva cierto tiempo, pero algunas áreas del cerebro pueden empezar a compensar por esta área que está dañada. Okay. La segunda respuesta es, tienes razón. Cuando algo no está funcionando bien, es como que tú tuvieras una información parcial y tuvieras que tomar una decisión con respecto a algo de tu vida o de algún negocio o de algún familiar, teniendo únicamente parcialmente la información. ¿Sí? Es como que te dijeran que te tienen que operar de algo, pero no te dicen de qué. Entonces tienes que tomar la decisión de si te operas o no te operas sin esa información. Entonces, cuando en el cerebro hay una parte que no te está proporcionando la información que necesitas, el cerebro se puede equivocar y tomar una decisión errática.
Entonces, ahí es donde evidentemente yo lo que le digo muy frecuentemente a la gente, a maestros, a papás, a los jóvenes mismos es, yo no conozco otro aparato en el mundo, en el universo, más preciso, más exacto, más maravilloso que el sistema nervioso y que el cerebro. ¿Por qué esta insistencia en dañarlo? ¿No? En dañarlo con sustancias, dañarlo con actividades, dañarlo con este uso inadecuado de pantallas, este tipo de cosas. Entonces, el que me falle ciertas áreas del cerebro, evidentemente me va a llevar a equivocarme más de lo que me equivocaría si no estuviera dañada esa parte. Entonces, claro, esa parte, una adicción a pantallas, una compulsividad y, Sí, bueno, equiparable a una adicción a las pantallas, sí va a tener repercusiones para funciones de la edad adulta. O sea, claro, al papá le cuesta trabajo, muchas veces hemos visto eso, David, como futurear esa consecuencia. Pensar que ahorita ellos ven a un niño, ven a su hijo, sonriente, encantado con su tableta, y no se imaginan lo que está gestándose adentro claro. de su cráneo, ¿no? Que estaba empezando a desconectar o a mal conectarse, que esa sonrisa en el tiempo se va a transformar en ¿qué? En frustración, en ansiedad, en malas relaciones sociales y en una serie de Totalmente. consecuencias que no es fácil verlas como papá. Cuando al hijo lo ves sonriendo, ¿no? Claro. Sí, claro, los papás usan mucho las pantallas, todo tipo de pantallas, desde la televisión hasta el teléfono, hasta el iPad, como babysitter, como distractor, como sin darse cuenta que lo que están gestando es justo eso. Decirle a un niño a los 3 años, ya subo suave y ya no puedes usar el teléfono aunque haga un berrinche, es más controlable que decirle al de 15 años, dame tu teléfono. Hemos tenido casos de chavos que han intentado lastimarse o quitarse la vida o algo porque les quitaron el teléfono. Mm. Es como que, por eso decía yo en la práctica, es como que les quitaste su sustento, su respirador, ¿no? Esa es una noticia que tristemente es cada vez más reiterativa, la encontramos con abundancia en notas periodísticas en nuestro país, del Claro, chico que se quita la vida porque le quitaron el celular y vaya, no le quitaron, como dijiste, el celular, es como ni un brazo, le quitaron su órgano esencial de claro, conexión con lo que a él le importa o a ella le importa en la vida, que son básicamente sus amigos, sus círculos sociales, los siente perdidos a partir de eso y entonces vienen estas patologías como el fobbing, ¿no? O claro, la nomofobia famosa, o sea, quedarte la no mobile fobia o miedo a claro, quedarte desconectado, que generan, y vaya, que es difícil verlas, digo, cuando tú al hijo lo ves sonriendo. claro, Hemos hecho ejercicios en escuelas donde obviamente por un momento permitimos que un niño de 7 años utilice Fortnite, que no está permitido, pero para que nos demuestre que realmente, porque luego nos dicen, no hombre, yo llego a tal grado y a tal nivel y a tal cosa y soy buenísimo, cuando están en primero de primaria, decimos, a ver, un minuto, quiero que me digas a ver si puedes hacer esto, y vaya, nos demuestran que lo consiguen. Les retiramos la tableta porque nada más era una prueba y ya, pero sí o sea, lo ves auténticamente pareciera estar feliz. Y eso me claro. lleva a mi última pregunta, que muchas escuelas nos las hacen y que alguna vez tuviste la ocasión de aclarárnoslo en un evento presencial. La ventaja que tenemos en estas sesiones en línea y grabadas es que la vamos a poder permitir que las escuchen mucho más personas Claro. en esta ocasión. Pero vaya, ¿nos puedes dar una explicación de cómo eso que parece felicidad en el niño es simple placer y que ese placer es efímero y que no construye en su bienestar y en su crecimiento personal, se inunda de dopamina, ¿no? Según nos has explicado, y se siente alterado, pero al día siguiente ya no tiene es como tomarte un shot de tequila y te puede hacer sentir un cierto efecto en ese momento, pero al día siguiente ya no, obviamente, o a lo Claro. mejor te vas a sentir mal. La felicidad que entiendo, y tú nos dirás, tú eres el experto, tiene un camino de serotonina en lugar de dopamina, pues se basa en relaciones a largo plazo, o sea, en acciones que te pueden dejar un bienestar como a largo plazo. Entonces, la inquietud de muchas familias, David, es, ¿será entonces que si yo permito tantas horas ante pantallas a mis hijos, pues realmente estoy tolerando que no logren, o sea, aceptando que no dediquen tiempo a acciones que realmente construyan hacia su felicidad? El exceso de dopamina genera adicción,
la falta de felicidad genera depresión y entonces como papá estaríamos permitiendo o aceptando que nuestros hijos van para allá, van hacia la depresión y están perdiendo el tiempo por no trabajar en actividades que les construyan sentimiento de logro, de pertenencia, de servicio, de participación social, de relaciones sólidas. ¿Cuál es tu opinión en ese? ¿Qué le podemos decir a las familias? Mira, la respuesta rápida es todo en la vida tiene que tener un equilibrio y tiene que haber una homeostasis. Nada es per se totalmente bueno o totalmente malo. Entonces, tiene que haber un equilibrio en la manera en que permitimos que ciertas cosas ocurran en la vida de nuestros hijos. Nadie le da todo el alimento de la semana a sus hijos el lunes en la mañana y espera que el resto de la semana no coman. Tiene que haber un equilibrio. Nadie sube todos los escalones con el pie derecho y luego todos los que le tocan con el pie izquierdo. Hay una alternancia, ¿sí? Okay. Y así tiene que ser la vida. Tiene que haber una alternancia entre distintas sustancias que vamos produciendo en el cerebro. Es muy padre sentir placer. Hay muchas cosas en la vida que nos dan placer, pero el placer no es felicidad. Hay sustancias como la dopamina, como la oxitocina, que lo que hacen es generar esta sensación que es placentera y que se puede confundir con la felicidad, pero que no es la felicidad. Y hay otras sustancias que lo que hacen es convertir el enamoramiento en amor, convertir el placer en felicidad, como la serotonina, ¿sí? Entonces tenemos que poderles dar un poquito de todo. Alguna vez platicando me decías que si no había alguna cosa que pudiera hacer que esta dependencia a la dopamina se pudiera controlar. Sí hay sustancias. En algún momento, hace muchos años, cuando yo estaba haciendo mi residencia, usábamos una sustancia que se llamaba benperidol para agresores sexuales, porque de alguna manera veíamos que les quitaba este placer generado por la dopamina, pero tenía una cantidad de efectos secundarios terribles. Hay algunos otros antipsicóticos que atacan la dopamina. Pero ese no es el camino. El camino es mucho más fácil que ese. El camino es que los papás adquieran su responsabilidad de padres y que controlen a los niños desde que empiezan con el uso de las tabletas y de los teléfonos. Para mí es muy triste ir a un restaurante familiar cuando todavía podíamos ir antes del COVID, y ver una mesa en donde había 7 niños y, no sé, 5 o 6 adultos, y los niños están cada uno con su iPad o con su teléfono jugando y los adultos están del otro lado de la mesa, a veces platicando, a veces también metidos en sus teléfonos. Y dices, esto no es una convivencia familiar. Esto es lo que pasa y lo que está pasando. Están usando a la tableta como babysitter, como distractor, no me estés molestando, yo aquí estoy platicando con mis amigos. Entonces lo que generan es eso, lo que tú tan claramente describías. Empieza a haber una inundación y una constante necesidad de dopamina que la encuentran en la utilización de las pantallas por el brillo, por el contenido, por el uso de pantallas, por el control que les da. Hay cosas buenas, qué bueno que sientan el control. Yo veo papás que de repente me dicen, mi hija tiene 1 año y 2 meses y ya sabe prender el celular y ya sabe encontrar dónde están sus videos y ya sabe ponerlos. Y yo le digo, eso no es para felicitarla. No, limíteselo un poquito, enséñaselo, póngaselo cuando le está hablando la tía y que hable con la tía 3 minutos y punto final, ¿no? Ya tendrá tiempo de aprender eso otro. Esto no habla de que es una niña más inteligente, ¿no? Cuando hable 100 palabras al año y medio, a lo mejor es una niña muy inteligente, no cuando está sabiendo usar el teléfono. Entonces, creo que los papás tienen que entender la responsabilidad que tienen. Ser papá hoy en día es mucho más complicado que hace 20 o 50 o 150 años. Los retos que tienen los padres con todo lo que hay son enormes. Los chavos saben de la tecnología mucho más que los padres. Les dan 100 vueltas. Los papás bajan estas aplicaciones para controlar las horas de pantalla que los hijos van a utilizar. Los hijos saben hackear el programa y usarlo sin que los papás sepan que lo están usando. Entonces tienen que vigilarlo de otra manera. Los papás tienen que poder convivir con sus hijos y hay muchas maneras de hacerlo. Lo más importante es la comunicación con los hijos. Sí tienen que limitar el uso de pantallas que les están dando ese tipo de placeres a los hijos. Vuelvo a repetir el hecho de que el niño use la pantalla para buscar. Tengo un paciente que tiene 11 años, 12 años, es un
ávidos, sabe una cantidad de cosas de música, música clásica, música de rock, música de jazz, se mete a las redes para buscar esa música y se la aprende. Son actividades lúdicas para él muy importantes, está en control de eso. Esas 3 horas que él puede pasar en la tarde escuchando música y aprendiendo qué orquesta tocó cuál y por qué esta fue mejor que la otra, es diferente que el niño que se pasa jugando un juego en el que tiene que matar policías para que le den puntos. ¿Sí? Y el Claro. daño que le va a hacer es totalmente diferente. Y a lo mejor los niveles de serotonina que va a producir el primero versus dopamina, a diferencia del segundo que va a producir más dopamina versus serotonina, eso es lo que va a hacer la gran diferencia. ¿Eh? Tengo una hija que está haciendo un doctorado en Inglaterra, que está estudiando por qué se conectan las neuronas unas con otras y qué hace que se conecte, qué es lo que hace cuando nos estamos desarrollando, que esta neurona busque que este axón se conecte con esa neurona. ¿Por qué esa y no la otra? Y una de las cosas que me decía es que la experiencia del medio ambiente no es nada más la bioquímica del cerebro, la experiencia del medio ambiente, lo que hoy en día estudiamos como epigenética, tiene una gran importancia. Entonces, la experiencia que le demos a nuestros hijos desde que nacen hasta que tengan una edad en la que puedan tomar sus decisiones, va a definir la manera en que sus cerebros se van a conectar y va a definir la manera en que las sustancias que producen sus cerebros se produzcan. Así es que creo que hay mucho trabajo que podemos hacer los papás. Creo que estar informados y saber qué hacer es un gran paso. Y ahí es donde yo te felicito a ti, Armando, porque te conozco hace muchos años, sé la labor educativa que has hecho con profesores, con papás, y te felicito por ella y creo que hay que seguir adelante porque es el único antídoto contra la ignorancia, es la educación. Claro, David, gracias, gracias, te agradezco el reconocimiento, pero fíjate que uno de los retos que tenemos es poder poner en manos de los papás por las herramientas prácticas que realmente les expliquen lo que pasa. A veces es incomprensible, a veces es ya también un poco de tendencias, ¿no? Que a veces es difícil resistirse a ellas cuando son masivas, ¿no? Hoy todo el mundo está en TikTok, bueno, entonces tenemos que estar en TikTok, pues si no nos estamos Sí. Y perdiendo estar fuera, ¿no? Claro. y a veces hay algo de razón, obviamente, en eso, pero muchas veces las recomendaciones, David, siento que le vienen, bueno, no me gusta usar esa frase ahora, pero antes se usaba con más clase, decía, le vienen como anillo al dedo a los papás de los niños más chiquitos, ¿no? Que están en mejores posibilidades de anticipar todas estas consecuencias negativas y poner los límites inteligentes que ayuden a que sus hijos se desarrollen correctamente. El problema casi siempre está para los padres de chicos ya de secundaria o de preparatoria, en donde ya se lleva un poco de tiempo perdido y no queremos que sientan que la batalla para ellos a la vez está perdida. Tú hablabas de la importancia de que un chico tenga autorregulación, autodeterminación y autocontrol, pero también hablabas de que hay estudios que demuestran que la corteza cerebral se ha adelgazado por falta de uso. Entonces, me dejó pensando que aquel concepto desde mi generación de joven de la gimnasia cerebral es totalmente válido, ¿no? Si pones al cerebro a trabajar, lo puedes... Pero, ¿cómo logras que ese cerebro que está en esa situación o en esa circunstancia ya se recupere? ¿Con qué consejo final podrías decir a los papás, de los chavos, pensando en los papás de los chavos de secundaria y de prepa, los que ya están un poco más grandes y a los que a lo mejor no se tomaron las medidas a tiempo y hoy enfrentan esos berrinches que te ha tocado atestiguar, ¿no? De casi pelea a muerte por quitarle el celular, ¿no? Eso refleja falta de medidas previas. Yo en el libro que escribí le llamo el momento crucial. Ese es el momento en que entregas la primera vez el celular o la tableta a tus hijos cuando son pequeños. Ahí está una clave que no puedes dejar pasar. Pero bueno, vamos a pensar que ya pasó el tiempo. ¿Cómo puede un papá hoy, un papá, una mamá, ayudar efectivamente a sus hijos a desarrollar esas tres capacidades: autorregulación, autocontrol, autodeterminación? ¿Qué sería una buena recomendación para que los papás se vayan con esperanza, David, de que ahí todavía no estaba la batalla perdida, no son cosas irreversibles y realmente se puede hacer algo? ¿Qué nos La dice? batalla no está perdida nunca. Si pensamos que hay adictos a sustancias, al alcohol, a drogas, que pueden ir a una clínica a los 40 años y salir bien, tristemente ya sabemos que hay clínicas para la adicción de pantallas, en donde van muchos niños. Es triste saber que existen, pero bueno, existen. Pero
una familia integrada, una familia en donde los papás están dispuestos a hacer las cosas que hay que hacer, lo pueden realizar con un poquito de esfuerzo, no es tan complicado. Necesitan establecer reglas de comunicación, necesitan poder establecer los límites en conjunto con sus hijos. Si no lo pueden hacer, usen a un profesional, no necesitan ir a terapia como tal, pero 1 o 2 consultas con un profesional que les ayuden a hablar a todos, los hijos y los papás, y a establecer estos patrones. Una cosa que yo le digo mucho a los papás que les ayuda es el retrasar entre el estímulo y la satisfacción del estímulo. Entonces decir, el niño quiere usar la tableta ahorita, decirle, perfecto, la vas a usar dentro de media hora. Del momento en que me la pediste, vamos a esperar media hora, en media hora lo usas. La vas a usar la misma media hora, pero dentro de media hora, no ahorita. Y entonces esta capacidad de extender el satisfactor es muy importante aprenderla. Eso les da autorregulación. Todos tenemos que aprender a posponer la satisfacción de algo, todos. Tenemos hambre o tenemos sed o miles de otras cosas que tenemos que posponer, ¿no? Como satisfactores y tenemos que aprender a hacerlo. Otra regla útil que a los papás les sirve mucho es el que tengan que hacer algo en ese espacio para ganarse el derecho de usar la tableta. Si terminas tu tarea, entonces la puedes usar 15 minutos más. Si vas y haces media hora de ejercicio, entonces la puedes usar dentro de media hora. Pero esto lo tienen que hacer en conjunto con ellos, lo tienen que definir en conjunto con ellos para que no lo sientan como una imposición dependiendo de la edad, sino para que lo sientan como un logro. Que digan, sí, cierto. Y tarde o temprano esos niños acaban por darle las gracias a los papás, por decir, qué bueno que me enseñaste a hacerlo así. Porque esto no les va a servir nada más para tener autocontrol en relación a la tableta o el teléfono. Les va a ayudar en sus estudios, les va a ayudar en su trabajo, les va a ayudar en sus relaciones personales, en su matrimonio, en su eventual relación con sus propios hijos. Son cosas que hay que aprender, ¿no? Cuando dices que es bueno acercarse a un profesional, cuéntame, David, en tu práctica privada, CEPAC, el nombre correcto, ofrecen en los datos de contacto que nos compartiste, ¿sería un recurso para los papás que no encuentren cómo lograrlo, que tengan el interés y requieran esta asesoría? ¿Pueden contratarla con tu práctica? Totalmente. Nosotros tenemos un grupo aquí de psicólogos, de psiquiatras, de nutriólogos, de gente que estamos dedicados a tratar de ayudar a que las familias funcionen de mucho mejor manera. Creemos en la salud integral y la salud integral incluye evidentemente la salud mental también. Excelente. Pues entonces, amigos, ya lo sabemos. David, te agradezco muchísimo toda la información, el tiempo, la paciencia, porque además una gente que sabe tanto como tú, a veces tenemos que digerir un poco lo que queremos entender, ¿no? Gracias a ti, Armando. Los conocimientos que nos compartes nos dejan muy bien informados, pero ahora con mucha tarea, ¿no? Me parece que lo importante, y yo siempre le digo eso a las comunidades, te buscamos a ti por preocupación que recibimos de las escuelas, que después de la preocupación quieren pasar a la ocupación. Claro. Ahora, con todo este marco de referencia que tan claramente nos has expuesto, pues ahora tenemos tarea. Y amigos, ya saben, si existen dudas, si de pronto avanzan en el proceso y se topan con algo que les cuesta trabajo resolver, pueden consultar a la práctica de David en los datos de contacto que amablemente nos dejó. O para cualquier otra cosa, tenemos nosotros en la Asociación Civil muchos recursos para las familias de cómo dialogar, cómo establecer límites, cómo reportar incidentes que surgen en Internet. Una gran cantidad de información en nuestro nuevo servicio de formación que se llama Membresía ASI. Está a su disposición si nos escriben a contacto@civismodigital.org, a sus órdenes. Así es que, David, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu colaboración. Te lo agradezco muchísimo y esperamos verte pronto en un espacio físico para poderte dar un abrazo de agradecimiento. Ojalá. Gracias, Armando. Mucha suerte y gracias a todos. Gracias, que les vaya muy bien.